La diabetes, o también conocida como enfermedad silenciosa, puede llegar a ser muy peligrosa justamente por el hecho de no presentar síntomas. Hoy vamos a conocer la historia del chef y repostero Carlos Otero, quien sufre de diabetes hace muchos años. Bueno, hola Carlos, gracias por invitarnos a tu casa, por abrirnos tus puertas. Encantado de tenerte acá. Vamos un poquito a remontarnos atrás, a tu juventud. Cuando saliste del colegio, ¿qué estudiaste después? Fue una mezcla un poco rara. Primero comencé a estudiar ciencias económicas. Ajá. Estudié 3 años, vi que no era lo mío. De ahí seguí artes plásticas en la Universidad Católica. Terminé mi carrera de pintura, 6 años. Sí, O sea, soy eres pintor, artista plástico. artista plástico. Y después me fui a estudiar para cocina, estudiar cocina afuera. Porque en esa época no existía la posibilidad de estudiar cocina en el Perú. ¿Qué fue lo que te motivó ese cambio? Desde siempre supe que mi finalidad era ser cocinero. Siempre lo supe. O sea, desde chico mis papás cocinaban mucho de afición. Mi papá le gustaba, disfrutaba cocinando y comiendo. Y yo lo veía ahí, lo acompañaba en la cocina de chiquito para picar, ¿no? Y ahí fui aprendiendo, ¿Tu papá era diabético? Era diabético, sí. ¿Y a qué edad fue que le descubren la A diabetes? él le descubrió alrededor de los 50, si no me equivoco, Ajá. 40 y tantos, 50 años. Ajá. ¿No? Es familiar. Un día me enseña una de mis hermanas, me dice, mire esta foto. Yo estoy de menos de 2 años y me tiene mi mamá cargado, yo disfrazado de cocinero. Y le digo, ¿a quién se le ocurrió disfrazar a mí de cocinero? Me dice, a nadie, a ti. Me perdí en el Callao, en el mercado del Callao un día. Mi mamá desesperada, ¿y dónde me encuentra? Mirando ollas. Fascinado mirando ollas. Ni carrito, ni aviones, ni juguetes, no, ollas. Qué lindas las ollas. O sea, y también tenía 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, y eso nunca me lo alentaron, o sea, no fue que fue impuesto, ¿no? Yo no sabía esas historias hasta mucho después. Entonces, cuando decidí irme a estudiar afuera, para mis papás fue lo más normal, como que tenía que hacerlo en algún momento, porque además, así yo estuviese estudiando artes plásticas y además me encantaba meterme en la cocina, y hacía mis patés, mis cosas, mis experimentos, y si algún amigo se casaba o algo, al momento de la despedida de solteros, los showers y qué sé yo, hacía los patés, hacía mis cosas, mis quesos, feliz de la vida. Y me cachueleaba un poco también en eso, ¿no? Siempre tuve no sé si la curiosidad o el buscar cocina a la vez saludable, sin necesidad extrema de hacer dietas. Cuando a uno le dicen, tienes que hacer esta dieta determinada, y antes era mucho más difícil, dieta significaba pollo sancochado, o a la plancha, pescado al vapor, 3 verduritas, un poquito de jugo de limón, y se acabó. Ahora recién, con el tiempo ya, pero nuestras comidas siempre son muy ricas, deliciosas, sabrosas, pero tipo guisos casi todos. O sea, no encontramos, pues, no sé, unas berenjenas, unos zucchini, pimientos poco, las lechugas siempre de adornito, ¿no? Papa la bancaína y la hojita de lechuga, que sea una causa y tu poquito ahí de cebollita o lechuga. Y no, hay infinidad y tenemos un país maravilloso de vegetales, de fruta, de verduras, que son una maravilla, ¿por qué no utilizarlas? Sí. Entonces, qué desperdicio. Y qué desperdicio. Entonces ahí se me vino la idea de, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada? Ya en casa comían muy saludable. Sí. Sí y no. O sea, había la tendencia, ¿no?, de la cocina, digamos, esta parte de los vegetales, pero igual se comía de todo, ¿no? Se comía los ricos postres que siempre hacía mi mamá, y típica familia, ¿no?, en que siempre hay un postrecito los domingos, qué sé yo, de chico sí me acuerdo los famosos tallarines rojos con asado, que después ya se fue cambiando, ¿no? Sí, qué cosa tan buena. ¿No? Y mi papá era muy él iba al mercado los domingos a ver qué le provocaba cocinar. Entonces él se paseaba al mercado, yo lo acompañaba, miraba y decía, ok, de repente veía un gran lenguado, ya,
se compraba el lenguado y ya había pensado en hacer algo. O de repente una pierna de chancho o un cabrito o algo que lo emocionase y lo decidía hacer. O sea, que era un chef Era un natural. chef natural, exacto. Increíble, ¿no? Cómo al final la infancia de uno te marca y hoy en día las ensaladas te recordarán mucho a tu papá y quizás los postres a tu mamá, ¿no? Sí, de repente es un poco eso, ¿no? Y bueno, claro, y de ahí bueno, uno ya parte y desarrolla, quizás no conscientemente, ¿no? Porque ahora te lo cuento, pero en cositas que han estado metidas en mi cabeza pues de años atrás y que seguramente ni me acordaba, ¿no? Es lindo además recordarla. Sí. Siempre te alimentaste de alguna manera saludable, entonces, por lo visto, hasta que te diagnostican diabetes. Voy a verme en la parte de la presión, ¿no? Dije, no, tengo que ir al médico, tiempo que no voy, en fin. Y el médico que me ve, médico de familia, y me dice, Carlos, está muy bien, o sea, tu presión sí está alta, tienes que medicarte, tal, pero quiero hacerte un despiste de glucosa por cuestión familiar. Efectivamente salió que era diabético, por la parte genética, digamos, era, no sé si lógico, pero tenía la tendencia. Y esos años, fue una cosa bien curiosa, en el momento que me dice el resultado y me dice el doctor que apliques lo que tú enseñas en tu comida. Yo le digo, ¿cómo saben que yo doy clases de cocina para diabéticos? O sea, yo comencé a dar clases de cocina para diabéticos con laboratorios antes de saber que yo era diabético. Simplemente fue una parte de... ¿Y eso fue porque tu papá y porque tu familia había muchos diabéticos? No, fue una cosa curiosa. O sea, cuando al poco tiempo de comenzar con mi restaurante y demás, sí trataba de hacerle cositas a mi papá, ¿no? Algún día me acuerdo una Navidad, un bizcochito, ¿no? Tipo queque navideño, sin azúcar, en fin. Y sí la comida saludable de alguna manera. Y de repente me buscan de un laboratorio y me dicen si pudiera hacer yo cocina para diabéticos. Yo dije, sí, ¿por qué no? Tengo todas las herramientas. O sea, sé preparar las ensaladas, tengo la experiencia ya de la cocina. Entonces este laboratorio hizo un trabajo muy lindo, porque íbamos a hospitales a darles clase de cocina a la gente diabética. Entonces era una cosa alucinante, ¿no? Me acuerdo que íbamos al Hospital Carrillo en el Callao, tenían más de 300 pacientes ahí en la clase, y gente mutilada, en fin, con problemas de visión, ciegos y demás. Pero los chalacos son gente muy divertida, entonces no perdían el ánimo. Creo que ha sido las clases más lindas que hemos dado en general, ¿no? Y de ahí incluso salió la idea de especializarme un poco más en todo el tema de diabetes, por qué no hacer un libro, en fin. Y de ahí fue. Entonces cuando me diagnostican la diabetes, comienzo yo efectivamente a cuidarme y he estado, ¿cuánto? Más de 5 o 6 años solamente, sin pastillas, solamente con mi régimen alimenticio y caminando, en fin, tratando de llevar la vida lo más sana posible. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por elevación de los niveles de azúcar en la sangre, por una deficiencia que puede ser relativa o total de insulina, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos que separarlos en dos grupos. Los factores de riesgo modificables que podemos modificar, el peso, el estilo de vida, la actividad física, el sedentarismo, la alimentación. Si nosotros en esa parte hacemos las cosas bien, el riesgo de que nos volvamos diabéticos disminuye mucho. Es decir, lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien, comer sano, tratar de hacer mucho ejercicio, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también tenemos los riesgos que no podemos modificar, como es la genética. Si tu papá y tu mamá son diabéticos, la posibilidad de que seas diabético es casi un 50%. Y si eres gordito y eres sedentario, probablemente aumenta un poco más
ese riesgo, ¿no? Y por otro punto está la edad, y eso está demostrado. Conforme avanzan los años, la posibilidad de que te vuelvas diabético aumenta. Cuidarte es sentirte bien por dentro y por fuera. FASA, le damos vida a tu vida. Hay tipos de diabetes, ¿no? Está la 1 y la 2. 1 y 2, exacto. ¿Tú cuál es la que tienes? 2, la de adultos. Ajá. ¿No? Generalmente diabetes 1 es la que da en niños. Y cosa curiosa, en México ahora se está dando la diabetes 2 en niños, lo que nunca en la vida, por el exceso, por la obesidad, el exceso de mala alimentación, el exceso de sedentarismo. Niños de 4, 5, 6 años con diabetes 2, cuando normalmente la diabetes 2 da después de los 40. Se está dando en niños. Imagínate el daño que se le está haciendo a la niñez actualmente, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la comida. La alimentación de un paciente diabético no debería ser muy diferente de lo que es una alimentación variada y balanceada, una alimentación que cubra todas las necesidades de nutrientes que necesita el paciente diabético. Sin embargo, tal vez hay que buscar un poquito las formas de la alimentación. Y eso está relacionado un poco con la disciplina que debe llevar el paciente en el sentido de cumplir, por ejemplo, un horario de alimentación, ¿no? Que tenga un desayuno, un almuerzo, una cena, que al mismo tiempo, dependiendo de la medicación que esté recibiendo y dependiendo de su estabilidad en cuestión de la glucosa, podrá tener una media mañana, una media tarde, hasta incluso algo justamente antes de acostarse para poder evitar que se baje mucho la glucosa durante el sueño. Tal vez debería limitar bastante o restringir el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, pero que sean muy refinados o que sean procesados. ¿A qué me refiero con esos? Alimentos, por ejemplo, como las galletas, ¿no? Una galleta es un alimento que, si bien es cierto, una galleta salada, por ejemplo, no es dulce, uno no relaciona, bueno, no tiene azúcar, no me va a subir la glucosa. Pero esta harina, este almidón, ha pasado por un proceso de refinamiento, es decir, de pasar por un proceso donde ya está tan refinado, tan partido, que dentro del organismo se va a comportar como si estuviésemos consumiendo un alimento con glucosa. Bueno, y acá en la mesa está tu libro, que lo estuve hojeando y que también me pareció espectacular y se vendió y no hay más en el mercado y yo quiero que salga, o sea que esperemos que vuelva a salir pronto, y es todo comida exquisita para diabéticos. Para diabéticos, exacto, es comida, se llama el libro Cocina Gourmet Saludable, entonces que no solamente para los diabéticos, ¿no? O sea, gente que quiera cuidarse de peso o control de colesterol, control de hipertensión o diabetes, lo puedes probar sin ningún problema, ¿no? Has visto la cantidad de postres que hay. ¿Alguna